Vamos a abrir nuestras Biblias a Hebreos capítulo 13. Les invito a acompañarme en su copia de la Palabra de Dios al libro de Hebreos y vamos a ir al capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos 13, 7 dice: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Oramos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por agregar tu bendición a la lectura de ella. Confiamos, Señor, que en este tiempo el Espíritu Santo va a obrar en nuestros corazones con su espada. Señor, es mi anhelo que mi corazón y el de mis hermanos esté dispuesto para recibir la palabra con mansedumbre y con fe, para que sea mezclada con fe, produciendo obras en nuestras vidas que son agradables ante tus ojos, Señor. Gracias por una hermosa iglesia, por cada cara presente y los abrazos de amor fraternal que compartimos, el estar sentado al lado de una persona que amamos, con alguien detrás de nosotros que nos ama, alguien enfrente de nosotros que amamos, y que estemos en un lugar donde el vínculo que nos conecta es tu amor, Señor. Gracias por estas cosas. Pedimos que nos enseñes y que nos ayudes a responder con fe para que Jesús sea glorificado. En su precioso nombre nosotros oramos. Amén. Amén. Que estamos en Hebreos 13, 7. Lo voy a volver a leer. Dice, a lo mejor lo tienes memorizado, no es muy largo el versículo y es familiar. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermanos, quiero hablarles un poquito, introducirles a tres pastores esta mañana. Uno de ellos se llama Tom Smith, otro de ellos se llama John Wilkerson y el último se llama Scott Kirkland. ¿Y quiénes son ellos? ¿Ya? Ellos son los pastores quienes más impacto han tenido en mi vida como cristiano. Y estuve meditando un poco acerca de ellos y lo que me han enseñado en la vida. Y doy muchas gracias por tenerles como mentores, como líder y guía espiritual en mi vida. Y cada uno de ellos es muy diferente, ¿cierto, Ani? Ellos son tres personas muy diferentes, no se parecen en nada, ninguno de los tres. Eso también es lindo porque los pastores no salen de un molde. ¿Sabes de dónde salen los pastores? De iglesias locales, no de seminarios bíblicos, no de escuelas cristianas, no de un árbol mágico donde salen pastores, no, es de la iglesia local. Sí. Entonces aquí nosotros tenemos una fábrica de pastores. Ese es el lugar donde Dios hace pastores. Qué lindo pensar en esto, ¿no? Que tú que estás sentado ahí quizás un día serás pastor. O que este niño pequeño que tomaste en tus brazos y que ni alcanzaba del codo hasta el punto de tu dedo, que este niño algún día quizás será pastor de una iglesia. Qué interesante eso, ¿no? Con esos tres pastores, pensando sobre ellos, quería compartirles unas cosas que he aprendido de ellos. ¿Quiénes son? El pastor Smith es mi suegro. Tom Smith es mi suegro y él también es mi pastor. Es el pastor de Central Baptist Church en Pomona, California. Y el pastor John Wilkerson, cuando yo le conocí, era pastor de la primera iglesia bautista de Long Beach y era mi profesor en el seminario. Enseñaba pastorología. Entonces, si soy mal pastor, tienen que reclamar a él, ¿ya? Culpa de él.
Actualmente él es pastor de la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. El tercero se llama Scott Kirkland. El pastor Kirkland, cuando lo conocí, era pastor de la iglesia bíblica bautista de Gardena, en California, y actualmente es pastor de la iglesia bautista Trinidad en Big Spring, Texas. ¿Ya? Empezando con el pastor Smith, como dije, él es mi suegro y es pastor de la iglesia enviadora de nosotros. Y la cualidad que sobresale de mi suegro en los años que yo le he conocido es que él es misericordioso. Mi suegro, mi pastor, es un hombre lleno de misericordia. Quizás conoces, hay ciertos versículos en la Biblia que casi en un solo versículo resumen la vida cristiana. Y uno de ellos lo hemos visto en las últimas semanas, Miqueas 6:8. Y es un versículo donde dice, ¿qué requiere de ti, hombre? ¿Qué requiere Dios de ti? Solo 3 cosas: hacer justicia, amar misericordia y ser humilde. Humillarte ante tu Dios, dice. Entonces, amar misericordia. ¿Te consideras alguien que ama la misericordia? Hay dones del Espíritu Santo. La Biblia habla en 3 diferentes pasajes acerca de dones del Espíritu Santo. Algunos agregan un 4º pasaje ahí. Pero estos dones se pueden dividir en 2 clasificaciones. Hay los dones que fueron dados como señal. Y estos eran los dones, por ejemplo, que la sombra de un apóstol pasa por encima de alguien y se sana. ¿Ya? El don de sanación. ¿Ya? Otro sería hablar en lenguas y la interpretación de ellas. El poder tomar una cosa venenosa y que no te pase nada. Que te muerda una serpiente venenosa y que no te mueras. Estos prodigios y señales Dios dio durante un tiempo de transición para confirmar el mensaje de los apóstoles hasta que se completara la Biblia. Y entonces estos dones milagrosos se acabaron. Habla acerca de esto en 1 Corintios 13. ¿Cuál es la otra clasificación? Pues los dones del Espíritu Santo que son vigentes. Y uno de ellos es misericordia. La misericordia es un don del Espíritu Santo. Está, si quieres buscarlo en algún momento, habla de eso en Romanos capítulo 12, el versículo 8. Cuando yo veo a mi suegro, desde que yo aprendí lo que eran los dones del Espíritu Santo, yo dije, mi suegro tiene el don de misericordia. ¿En algún momento alguien te ha metido un cuchillo por la espalda? ¿Te ha pasado en algún momento, no? Algunos sienten que están ahí sentados con uno todavía, hay que sacarlo. Bueno, mi suegro tiene una habilidad que a veces me cuesta comprender, de que alguien le mete un cuchillo y él les perdona. Pasa una semana y le vuelven a meterle otro cuchillo y él les perdona. Y una vez, tras otra vez, él tiene misericordia con las personas. La misericordia y la compasión son 2 conceptos parecidos, no son sinónimos, pero cada año cuando estaba en el seminario y mis padres no vivían cerca, para cosas como Navidad o diferentes fiestas importantes para los gringos, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias en noviembre, el 4 de julio, que es como el 18 de septiembre, diferentes cosas, él siempre me invitaba a su casa para que no estuviera solo. Eso fue muy compasivo, muy misericordioso. Y después cuando empezamos a orar, ser amigos con Annie y orar acerca de casarnos un día, cuanto más como que llegué a ser parte de la familia. Y ahí me di cuenta como desde adentro cómo era eso. Porque nosotros teníamos fiestas como
el Día de Acción de Gracias, y ahí está toda la familia, tíos y primos y gente ahí, y de repente habían algunos ajenos presentes. ¿Quién es ella? Ella es una viuda, entonces y sus hijos no la visitan, y estaba en la fiesta. ¿Quién es él? Él está en situación de calle, y no tenía dónde pasarla, y le conocimos esta semana. ¿Y quién es él? Y siempre había gente ahí presente, y es algo que yo aprendí de mi suegro, de mi pastor, la misericordia. Bueno, la misericordia es multifacética. Es importante la misericordia en las cartas de Pablo. Él siempre da un saludo inicial. Por un ejemplo, vamos a la primera carta en nuestras Biblias, que es Romanos. Vayan a Romanos 1. Romanos capítulo 1. Quería mencionar algo que olvidé decir. El hecho de que sea un don, la misericordia, no pienses que por no tener el don, no tienes que ser misericordioso. Miqueas 6:8 está para todos que leen la Biblia. Además, hay ciertas personas que tienen un don, pero todos debemos amar misericordia, todos debemos de ser misericordiosos. Romanos 1 y el versículo 7, por favor, dice esto: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí ves que al inicio de las cartas del apóstol Pablo, en el primer capítulo, él siempre empieza diciendo que esa carta es de Pablo y está destinado a los cristianos en tal lugar, o la iglesia en tal lugar, o las iglesias en Galacia, porque Galacia era una región o provincia, y dice las palabras, gracia y paz a vosotros. Está en 1 Corintios 1, versículo 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Después en Gálatas, capítulo 1, versículo 3, dice lo mismo. Al inicio de su carta, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta era la costumbre que Dios usó a Pablo para escribir estas palabras divinas a las iglesias y los cristianos. Cuando él empezaba una carta, Dios inspiró las palabras, gracia y paz a vosotros. Y están estas dos palabras en todas las cartas de Pablo. En cada una de ellas, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Filemón, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito. ¿Ya? Esas dos palabras están en todas las cartas. Ahora, los que conocen cómo se subdivide las cartas de Pablo sabrán esto, que hay 3 cartas en el Nuevo Testamento que son conocidas como las cartas pastorales. Una palabra que se escucha mucho, en vez de cartas se dice epístola. ¿Has escuchado eso? Epístola. Por ejemplo, en mi Biblia, el título de Gálatas dice la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. ¿Ya? Bueno, epístola significa carta. Es lo único que significa, nada más. Entonces, en todas las cartas de Pablo o epístolas de Pablo, hay 3 de ellas que son conocidas como las cartas pastorales. ¿Quién sabe cuáles son las cartas pastorales? ¿Sí? Bueno. Primero y segundo de Timoteo y la carta a Tito. Exacto. Entonces, vayan a Primera de Timoteo, porque quiero que ustedes vean una cualidad que cambia entre las 3 cartas pastorales. Que bueno, llegó el hijo pródigo. Muy bien, estamos felices. Está el hermano Ignacio, ¿ya? Llegó en su transfer. ¿Largo viaje? Sí. ¿Llegaste bien? Sí. ¿Sí? Ok, no te quedes dormido en la enseñanza. Estamos felices por el hermano Ignacio. Él es una gran bendición a nuestras vidas. Primera de Timoteo, capítulo 1.
el versículo 2. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Vayan a 2 de Timoteo capítulo 1. Y el versículo 2. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Dios. Ahora vaya una o dos páginas más a Tito. Y fíjate de Tito 1:4. Tito 1:4 dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. En todas las cartas de Pablo dice las dos palabras gracia y paz. Pero Dios en su soberanía y en su sabiduría dijo, voy a agregar una palabra en las cartas pastorales. ¿Y cuál es? Misericordia. Dice gracia, misericordia y paz. No nos dice por qué. Pero yo tengo una opinión que es por dos razones. Una es porque para que se pueda haber relaciones humanas requiere mucha misericordia. Y el pastor, ¿cuál es su trabajo? La gente, es la gente. Cuida el rebaño del Señor. Hay un viejo decir entre los pastores, y no me gusta, donde los pastores dicen, oh, me gustaría mucho el ministerio si no fuera por la gente. Pero el ministerio es la gente, ¿cierto? Ese es el ministerio. Y nosotros somos pecadores. Todos nosotros que estamos aquí, entre quienes hemos sido salvados por la gracia de Dios, pecadores redimidos por Cristo, santos, y los que todavía no son salvos. Entonces, para que pueda haber una iglesia y un pastor pueda liderar esa iglesia, el pastor necesita ser misericordioso con la gente. En mi opinión, es una de las razones por qué agregó la palabra misericordia en las cartas pastorales. La otra razón, según mi opinión, es porque los pastores somos muy imperfectos. Los pastores no son supercristianos, no son un cristiano de otro nivel, no son especiales, son un creyente común y corriente que Dios tiene en el oficio de obispo, de pastor, de anciano. Por lo cual nos equivocamos mucho y necesitamos que las iglesias sean misericordiosas con uno. Es una calle de doble vía. Misericordia del pastor hacia los miembros, misericordia para el pastor de parte de los miembros. Mi suegro ha sido un ejemplo de misericordia. Pensando sobre él, vino a mi mente 2 de Timoteo 3:10, cuando el apóstol Pablo escribe a su hijo en la fe y dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Timoteo conoció de una manera muy profunda la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Andaba con él en viajes y él realmente fue un discípulo que Pablo había instruido. Bueno, siento lo mismo de mi pastor. Y cuando yo le veo, le digo, tú eres el mejor pastor que conozco. Y siempre se ríe, como si yo estuviera burlándome de él. Pero no es un chiste. Fácilmente debo conocer 1000 pastores. O debo haber conocido 1000 pastores. Ok, el segundo. ¿Por qué escogí estos tres? Pues invirtieron mucho en mí. Mi pastor, John Wilkerson, también Scott Kirkland,
han sido como mentores para mí. Los tres estuvieron presentes en el concilio de pastores que me ordenaron cuando fui ordenado como pastor. Los tres fueron mis profesores en el seminario bíblico. Y cuando yo fui enviado por mi iglesia como misionero, decidí colaborar con una agencia misionera. Ellos reciben los fondos que la gente nos dona, después por razones de impuestos devuelven una boleta, creo que se puede decir, para que estas personas no tengan que pagar sus impuestos sobre esta donación. En cambio, si donas a un individuo, no se puede dar ese tipo de boleta. Y la agencia misionera me ha ayudado con muchas cosas. Me hicieron un contrato, por ejemplo, para que pudiera conseguir mi visa para religiosos aquí en Chile. Me ayudaron a abrir una cuenta bancaria. Me han ayudado con muchas diferentes cosas. Mis hijos estudian con una beca en Lighthouse Christian Academy, una escuela en Estados Unidos, y ellos tienen que escribir una carta, enviarla a la escuela. Nos ayudan con diferentes cosas. Y lo que ellos requieren es que primeramente el misionero sea enviado por la iglesia local, porque la iglesia local es la institución de Dios en esta época. Las agencias misioneras no existen aquí. Los seminarios bíblicos no existen aquí. Bueno, sí hay quizás un par de referencias de que hayan existido, pero no es una institución del Señor. Ya, el Señor instituyó el gobierno, la familia y la iglesia. Y la iglesia es la fuerza enviadora de misioneros. Entonces, ellos requieren que seas enviado por tu iglesia local y luego, si en algún momento se forma un conflicto con este misionero, no sé, el misionero dejó de mandar cartas y una iglesia le llamó, dice, ¿qué pasa? Le apoyamos económicamente, no se ha comunicado con nosotros en 5 años. Ellos no hacen nada, ellos tienen lo que llaman, ¿cómo diría Sunny? Mission Board. No estoy seguro cómo llamarlo, pero hay un grupo de 3 pastores que supervisan a este misionero. Ellos tienen que escribir una carta de recomendación y ellos fueron los 3 pastores que decidieron ser mis 3 pastores. ¿Ah? Naval. Y ellos entonces, ante cualquier conflicto o problema, ellos son los pastores que dirían, no, tú sal del campo misionero porque te equivocaste con esa doctrina, está muy mala, o estás teniendo ese problema, ese otro problema, y ya, chao. Ellos son los que mandan, ¿ya? Y mi iglesia local es la principal. Ellos son el pastor Smith, el pastor Wilkerson y el pastor Kirkland. Bueno, el pastor John Wilkerson, ¿qué puedo aprender de él? Él es el pastor que nos casó con Annie y tuvimos una relación muy cercana con él, yo, en lo personal. Cuando iba a salir como misionero soltero en 2010, él decidió apoyarme económicamente sin que fuera a su iglesia a visitar y presentar la obra. Simplemente empezó a llegar el apoyo económico, lo cual no existe, no sucede nunca. También hizo varias cosas muy especiales para mí, como llevarme a conferencias y diferentes cosas. Yo recuerdo cuando lo conocí y estaba emocionado de conocerlo porque le había escuchado predicar y predicaba muy bien y fue de mucha ayuda sus enseñanzas. Entonces, cuando le iba a conocer estaba muy nervioso. Además, pastoreaba una iglesia de más de 2,000 miembros y dije, no quiero molestarlo, pero quiero conocerle, y me acerqué, le di la mano y dije mi nombre. Después pasaron meses y me encontré con él y me saludó por nombre. Eso me marcó. Fue la primera impresión. Se acordó de mi nombre. ¿Cómo es posible eso? El hombre tiene 10 hijos, una iglesia de más de 2,000. Ahora la iglesia que pastorea debe ser más como 7 u 8,000. Pastorea otra iglesia, ya no está en Long Beach. Pero ¿cómo puede tener tiempo para llamarme a mí? Me llama 1 o 2 veces al mes. Me llama, ¿cómo estás? Me manda mensajes. Siempre está invirtiendo en mí. Y
Cuando yo tuve que salir de una iglesia donde había sido miembro, yo estaba entre 3 iglesias. Le dije a mi papá, papá, quiero ser miembro o de Central Baptist Church en Pomona, donde pastorea a Tom Smith, o de Bible Baptist Church en Gardena, donde pastorea a Scott Kirkland, o First Baptist Church de Long Beach, donde pastorea a John Wilkerson. Y él dijo, sin duda, en Pomona, porque mis padres amaban mucho a Annie. Y en ese entonces estábamos como empezando a conocernos y ellos querían que fuera allá. Pero estaba a punto de ser miembro de la iglesia del pastor Wilkerson. La cualidad que sobresale en la vida del pastor Wilkerson es que él tiene un buen nombre, una buena reputación. Cualquier persona que dice este nombre, el que escucha su nombre sonríe y dice, oh, el pastor Wilkerson. Una vez estuve en un almuerzo con muchos pastores y yo no era pastor en ese entonces y estaba en la mesa con muchos pastores con miedo de hablar porque eran pastores mayores, con iglesias grandes y numerosas y ahí estaba yo sin experiencia, sin sabiduría en el seminario y me callé nomás. Y de repente uno de ellos empezó a hablar del John Wilkerson. Y uno dijo, oh sí, él vino a mi iglesia y predicó en mi iglesia y después me manda a mí una carta de aprecio, una carta de gratitud. Pero él predicó en mi iglesia y yo debo mandar la carta a él, agradeciéndole a él. Y después otro pastor dijo, oh sí, John Wilkerson te invita a almorzar. Y después de eso te mando una carta agradeciéndote porque tú le dejaste invitarte a almorzar. Y todos que hablan de él dicen puras buenas cosas. Él tiene un buen nombre, una buena reputación. Proverbios 22 habla acerca de eso. Búsquenlo por favor. Proverbios 22 y el versículo 1. Proverbios 22, versículo 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. No lo vamos a buscar, pero Eclesiastés 7, versículo 1 también dice algo parecido. Pero este versículo dice que si tú tienes 2 opciones en la mesa, puedes escoger o un buen nombre o puedes escoger mucho dinero, pero muchísimo dinero, muchas riquezas. ¿Qué escogerías? ¿Qué nos dice Proverbios 22? ¿Cuál es más valioso? El buen nombre. La buena reputación, el buen nombre, es más importante que tener muchas riquezas. Es algo que yo admiro del pastor Wilkerson. ¿Qué piensan la gente cuando piensan de ti? Buena pregunta, ¿no? Diligente, honesto, engañoso, flojo, sincero, enojón, alegre, generoso, dadivoso. ¿Qué piensa la gente de ti? Trabajador. Buena pregunta, ¿no? Es importante tener un buen nombre. Ahora, es más importante la integridad. La reputación es lo que la gente piensa de ti. Pero la integridad es lo que Dios sabe de ti. Y a veces no siempre es lo mismo. Es fácil aparentar algo y engañar a algunos, pero a Dios no. El pastor Wilkerson tiene las dos cosas. Tiene un buen nombre y es un hombre íntegro. Primera de Timoteo 3:7 habla un poco acerca de esa cualidad, diciendo que es necesario para ser un pastor. Tiene que tener un buen reporte. Pablo, ¿lo encontraste? ¿Puedes leer Primera de Timoteo 3:7, por favor? También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Debe tener buen testimonio de los de afuera.
es importante. Bueno, ahora les voy a hablar acerca del pastor Kirkland. El pastor Kirkland, para darles un punto de referencia, él pastorea la iglesia. Por medio de ella nos fueron donados los $100,000 para terminar la compra de nuestro terreno. La Iglesia Bautista Trinidad de Big Spring. Ellos fueron la primera iglesia, bueno, es su iglesia actual. Él antes estuvo en Gardena, California, pastoreando la Iglesia Bíblica Bautista. Y esa iglesia fue la primera iglesia que me apoyó. Lo mismo, empezaron a apoyarme sin ir y fueron los primeros. Además, cuando yo era alumno en seminario bíblico, iba en ese entonces a una iglesia, fue de ella donde salí, y tuve que decidir entre cuál va a ser la próxima iglesia donde voy a ser miembro. Y era una iglesia con diferente tipo de filosofía. Usaba versiones de la Biblia modernas, música rock, y era como un cristianismo light, si lo puedo decir de esta manera. Mucho positivismo, poca Biblia. Y ahí era parte de esa iglesia y fui al seminario y en el seminario dijeron, para ser alumno del seminario te tienes que congregar 3 veces a la semana. Domingo en la mañana, domingo en la tarde y miércoles en la tarde. Lo cual es una muy buena regla para los seminarios. Porque en realidad si una persona no se congrega fielmente, no tiene por qué ser un pastor un día, ¿cierto? Y los seminarios bíblicos son para preparar obreros para la mies. Entonces yo dije, hablé con el director, dije, yo no puedo obedecer la regla porque mi iglesia no tiene domingo en la noche y no tiene miércoles en la noche. Un solo culto a la semana. Entonces, ¿qué hago? Y él dijo, pues puedes ir a visitar otra iglesia en estos horarios que tu iglesia no tiene cultos. Entonces ahí me empecé a congregar en Gardena con el pastor Kirkland cada martes. No tenían los miércoles, tenían los martes. Y yo iba y era largo el viaje, pero siempre valía la pena. Tenían un tiempo de enseñanza bíblica muy profunda y muy rica. Y después de esto, un tiempo de oración muy conmovedor. Muy buen tiempo orando los unos por los otros. Y en ese entonces yo cada verano para aprender castellano iba a diferentes países. El primer año fui a Guatemala por 3 meses y ahí estuve enseñando inglés como segundo lenguaje en un colegio de señoritas de hogares vulnerables. Y después de esto fui a México. Luego volví a Guatemala por 3 meses más. Y el siguiente verano vine a Chile. El siguiente verano fui a Costa Rica. Y después el siguiente año me había graduado y vine a Chile por 1 año. Pero en estos primeros años, cuando iba a Guatemala, por ejemplo, él cuando tenía su conferencia misionera me dijo, Patricio, ¿tú podrías venir y dar una presentación? Y dije, ¿para qué? Es para nuestra conferencia misionera. Y yo le decía, es que es un viaje de 3 meses nomás, pastor, que voy a ir y a enseñar inglés a la gente. No. Y él dijo, sí, es un viaje misionero. Ven, ¿tú quieres ser misionero, cierto? Sí, así que ven. Es lo que vas a tener que hacer cuando te gradúes. Y él como que me impulsó y me dejaba como un joven con nada de experiencia hablar con su iglesia, lo cual fue impresionante. La cualidad que sobresale del pastor Kirkland es esta. Él es muy trabajoso y dotado en predicar. Uno de los mejores maestros que he escuchado en toda mi vida. Tuve muchísimas clases en el seminario, pero cuando me tocaba el día de sus clases, me levantaba con ganas de ir al seminario. Hoy tengo el Nuevo Testamento. Con el pastor Kirkland, vamos. Que vamos a aprender hoy. Y realmente un hombre
con el don de enseñanza, que es otro don del Espíritu Santo, en Romanos 12, 7. Y él era muy dotado en esto, pero es muy fácil tener un don y no trabajar. Y depender de la capacidad que uno tiene, quizás natural o no natural, que Dios le dio, y no estudiar. Pero al contrario, él es muy estudioso y trabajoso. Lo sigue siendo. Miren conmigo en 1 de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5 y el versículo 17. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y este versículo me recuerda mucho al pastor Kirkland, porque él trabaja en predicar y enseñar. Es un trabajo para él y es muy estudioso y trabajoso se dice, ¿no? No, pero me entendieron, ¿cierto? Se armó un conflicto en la iglesia de Jerusalén. Tenía que ver con las viudas y tenía que ver con los judíos y los gentiles. Eso está en Hechos 6. Y fue ahí cuando dijeron elegir diáconos. Surgió la necesidad de diáconos y eligieron diáconos para servir las mesas. La palabra servir es la palabra diácono o diaconía en el griego, de la cual tenemos la palabra diácono en español. Diácono simplemente significa siervo. Y en un sentido todos nosotros somos diáconos, pero no en el sentido oficial del oficio. Si tú estudias 1 de Timoteo 3, hay un oficio que se llama el diaconado. Y no todos nosotros somos diáconos en este sentido. De hecho, nuestra iglesia no tiene diáconos hasta ese momento. Pero quizás también aquí va a surgir la necesidad en algún momento, como sucedió en Hechos 6. Entonces los apóstoles dijeron, no debemos dejar la palabra de Dios para servir mesas. Y ahí en este lugar dice en Hechos capítulo 6, el versículo 4, dice así: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El pastor Kirkland es un ejemplo en esa segunda área del ministerio de la palabra. Él persiste en esto. También en el capítulo 20, si me acompañan a Hechos 20, el versículo 28. Marcelo, ¿usted puede leerlo, por favor? Amén. Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Bueno, hemos visto dos palabras, obispo y anciano. Quiero recordarles, hermanos, que hay tres términos en el Nuevo Testamento que refieren a un solo oficio. Y es la palabra pastor, la palabra obispo y la palabra anciano. ¿Ya? Entonces, aquí dice, refiriendo a los pastores en Éfeso, dice que Dios les había puesto a ellos para apacentar la iglesia del Señor. La palabra apacentar significa alimentar o dar comida. Entonces, entre los pastores, entre los trabajos de un pastor, de liderar espiritualmente a la congregación, uno de sus trabajos es alimentar
espiritualmente a la iglesia. ¿Y cómo hace esto? Con el ministerio de la palabra. ¿Cierto? La palabra se compara con comida en muchos lugares. Leche, miel, vianda, comida, alimento sólido, agua, etc. Entonces, ¿qué dijo, hermano? Olvidé uno. Pan, ¿cierto? Entonces, el pastor, uno de sus trabajos es alimentar a la iglesia de Dios. Primero de Pedro, capítulo 5, también habla de esto. Primero de Pedro 5, vamos a empezar en el versículo 1. Leamos los versículos 1 al 4. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Ahí aparece otra vez, ¿cierto? Alimentar o da comida. Apacentad la grey de Dios. Grey es rebaño. Que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una recompensa que se ofrece a los pastores, quienes han ejecutado su oficio fielmente. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Sí. No como dicen algunos, Spurgeon, el príncipe de predicadores. Yo creo que si Charles Spurgeon escuchara esto, él se haría vuelta en la tumba. Porque él no es el príncipe de nadie. Jesús es el príncipe de los pastores. ¿Ya? Entonces, aquí nos dice: apacentad la grey de Dios. Hay veces que se intercambia anciano y pastor. Acá dice a vosotros ancianos. Allá en Hechos intercambia ancianos con obispo. Bueno, son tres términos que refieren a un solo oficio. El pastor Kirkland ha sido para mí un ejemplo en esta área de lo que es la enseñanza de la palabra. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces estuve meditando un poco sobre los pastores quienes me han influenciado más que otros, aunque hay docenas de otros que también me han influenciado, y sobresalieron esas cualidades de ellos. El pastor Smith, la misericordia. El pastor Wilkerson, su buen nombre. Y el pastor Kirkland, su enseñanza y prédica. Vamos a tomar un tiempo para orar.